Compañía de Jesús en Misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Otro fin de semana. Bienvenidos a esta ventana que cada fin de semana la abrimos para conversar, más bien para escuchar voces de la Compañía de Jesús, jesuitas o laicos, que nos acerquen a esta misión de la Compañía de Jesús. En este fin de semana, queridas amigas y queridos amigos que nos sintonizan a través de Radio Progreso y de el Facebook, tengo el gusto y el privilegio de tener aquí entre nosotros este fin de semana a Sandra Zelaya, Sandrita Zelaya, compañera nuestra del ERIC y de la radio a lo largo de muchos años, y ahora pues tenía que estar con nosotros en algún momento en Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Bienvenida, querida Sandra. Muchas gracias, Melo, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues para mí es una alegría también el poder estar de nuevo aquí, aún en pandemia, ¿verdad? Porque me he retirado un poco por la pandemia, pero hoy no te podía decir que no, y así aquí estoy, con mucho gusto aquí estoy. ¿Y cómo has vivido la pandemia, Sandrita? Bueno, la he vivido en el encierro, ¿verdad? Y creo que vamos a seguirlo. Creía que esto iba a durar 6 meses el año pasado. Tenía esperanza yo de que en 6 meses, 8 meses íbamos a poder estar libres de estar encerrados. Porque la verdad es que como personas sociables que somos, ¿verdad? Como entes sociales, no podemos vivir aislados. Eso lo destruye a uno. Pero cuando ya nos fuimos acostumbrando y fuimos viendo que la realidad era otra, pues ni modo, como personas que somos adaptables también a toda situación, hemos aceptado la realidad y seguimos cuidándonos, seguimos con mascarilla, seguimos con todo lo que podemos hacer para evitar al máximo el correr riesgos en la calle. Entonces yo por lo menos no visito restaurantes ni nada, solamente lo indispensable. Bueno, qué bien que has venido con nosotros aquí a la cabina de la radio para compartir, porque tu experiencia, Sandra, para nuestros amigos y amigas oyentes y para todos los que estamos aquí en la radio es muy, muy valiosa, es muy importante. Entonces, Sandra Zelaya es una compañera, una amiga nuestra de la Compañía de Jesús, de el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús desde hace décadas, desde hace muchos años. Fue secretaria del Superior cuando tenía su sede aquí en El Progreso, y durante mucho tiempo fue también la administradora del ERIC, y cuando se fusionó el ERIC y Radio Progreso, también fue ella la primera administradora en común que tuvimos. Entonces, ahora que estamos aquí, Sandra, en esta plática, como para recuperar la historia, para compartir lo que hemos sido, ¿cómo fue que llegaste a estos ambientes de la Compañía de Jesús, Sandra? Bueno, fíjate que yo estaba trabajando en el CURLA, en Bienestar Universitario. Yo soy trabajadora social y a eso me dedicaba. Estuve trabajando por 10 meses, estaba haciendo una licencia de una compañera y se me ofreció la oportunidad de poderme quedar, pero yo ya vivía aquí en Progreso. Yo tenía la casa y mi hermana y una sobrina que en ese tiempo estaba en el Notre estudiando, Vicky. Entonces me salió la oportunidad de trabajar en la universidad allá en La Ceiba, y entonces me fui a hacer esa licencia de esa compañera. Cuando estaba allá me ofrecieron que me quedara, pero fíjate que como que yo ya tenía el corazón puesto aquí en Progreso, porque yo no me sentía en ambiente en La Ceiba. Yo estuve 10 años a pesar de la algarabía, yo muy joven y todo, no me logré adaptar. Y yo todos los fines de semana me venía para Progreso. De repente una amiga me dice, ay Sandra, qué barbaridad, yo voy a hablar con el Padre Patricio, a ver si hay alguna oportunidad para que entre a trabajar con la Compañía de Jesús. Pues ella habló con el Padre Patricio Wade, que en ese tiempo era superior de la compañía, que en paz descanse, ¿verdad?
Y entonces dice el padre, aquí no hay trabajo para mujeres. Él era gringuito, norteamericano. Aquí no hay trabajo para mujeres. La única oportunidad que había era un muchacho que era administrador del proyecto de Chile, Tabasco, que era un proyecto de desarrollo posterior al huracán Fifi, ¿verdad? Para financiar y ayudar a los campesinos que habían perdido, sus cultivos y todo. Pues se había implementado eso, el padre Esteban Gross había comenzado con ese proyecto. El administrador era un muchacho que se fue a la Compañía de Jesús, al noviciado. Entonces, el puesto quedó libre. Y el padre Patricio dice, no, pero ese es puesto para un hombre, ese no para una mujer. Entonces le dice ella, mi amiga, padre le dice, pero ella, le aseguro que ella es capaz de hacer eso, le dice, aunque sea trabajo de hombre, denle la oportunidad. Bueno, que venga a probar, dice. Pues así fue como llegué yo, sin saber a qué venía. Pues vine a hacerme cargo de la administración de un proyecto que financiaba a los grupos campesinos que sembraban chile. Ya estaba en proceso, ya tenía algunos años, porque el huracán había sido en el 74, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, comenzó el proyecto del padre Esteban. Y estoy hablando ya del 78. Entonces, ya llevaba por lo menos unos 3 años. Pues así entré yo a trabajar con un grupo de compañeros. Uno de ellos, compañero todavía de trabajo aquí, Manuel Suárez, como promotor agrícola. Y también había otro pequeño proyecto, que era la recuperación de fondos de las viviendas construidas cuando el FIFI. Que vos sabés que se financiaron una serie de viviendas y después costaba que la gente pagara las casitas. Entonces se tenía a don Alfonso, un señor que andaba en su moto, cobrando las casas de campo bananero en campo bananero. Entonces esos 2 proyectos fueron los que administré yo cuando comencé. Y estuve 3 años, desde el 78 hasta el 81, que en esa fecha pues se decidió entregar el proyecto, terminar con las casas. Yo no sé si las pagaron o no las pagaron, creo que no. Y ahí terminó todo. Entonces ya el padre Patricio ya había trabajado conmigo 3 años y entonces ya habían cambiado de superior. En el 81 estaba el padre Juan Wilmering. Entonces, pero como yo ya estaba metida en este ambiente, entonces me ofrecieron la secretaría del superior. Uh-huh. Padre Patricio era un sacerdote que decía, yo no necesito secretarias, yo no necesito. Y aquí de hecho no había secretaria para ningún sacerdote. El secretario del superior en ese tiempo era el padre Chicho, él era el secretario. Él es el que iba a las reuniones vicariales, él es el que hacía todos los trámites del superior. Entonces, bueno, yo empecé sin saber allá en las instalaciones donde ahora es el técnico Loyola, ¿verdad? Que eran los barracones aquellos de la compañía, que uno de esos se los llevó después el Mitch y otros pues los deshicieron para construir el gimnasio. Ahí era la oficina de Casa San Ignacio, que así se llamaba, la oficina del superior. Entonces el superior era el padre Juan cuando empecé a trabajar como secretaria de él. Ese fue el comienzo, así fue como llegué acá. Y bien dijiste vos que, bueno, es como 2 etapas, ¿verdad? Yo esa primera la dejo como la introducción, nada más, el proyecto ese, porque para mí las otras 2 fueron quizás las más importantes. La primera que fue la de secretaria del superior, que duró por bastantes años y que tuve la oportunidad de conocer, creo que como 6 o 7 superiores, estar con ellos como superiores, como decís vos, pues de cerca, ¿verdad? Y bueno, gracias a eso yo tuve la oportunidad de conocer a todos los jesuitas que pasaron por Honduras, porque en aquel tiempo el superior era también vicario episcopal. O sea que toda la parte apostólica, la parte de la iglesia, la llevaba el superior. Y entonces tenía que asistir a las reuniones el padre superior con su secretario, que era el padre Chicho. Pues cuando ya pasó una reunión, me dice Chicho a mí, en la próxima reunión vos vas a ir a esa reunión, porque yo ya estoy cansada de hacer actas. Así es que quiero que aprendas a hacer las actas, me dijo.
Entonces yo fui a la siguiente reunión. Desde entonces creo que me quedé, Melo, como 14 o 15 años como secretaria vicarial, yendo a todas las parroquias. En ese tiempo eran 9 las obras apostólicas en Honduras. Estamos hablando del departamento de Lloro. No, estamos del vicarial, sí, ¿verdad? El consejo vicarial era solamente las parroquias de Lloro, que en total eran 6 parroquias. En ese tiempo no habían más, porque eran parroquias bien grandes. Sulaco Victoria era una sola parroquia. El Negrito Morazán inmenso era una sola parroquia. Lloro, con 200 aldeas, era una sola parroquia. Y no digamos las Mercedes. Las Mercedes se extendía hasta Toyós, a todos los campos bananeros y para el sur hasta Agua Blanca Sur. O sea, más todos los barrios de Progreso, que ya empezaba a crecer bastante. O sea, una parte importante del Valle de Sula en la margen derecha del río Lua. Así es. Entonces, en total, las obras de la compañía en ese tiempo eran 11. Eran las 6 parroquias, era la parroquia de Tocoa, que ya estaba, pero no había Bonito Oriental todavía. Era parte de la parroquia de Tocoa, Bonito Oriental. Sí, era parte de la parroquia de Tocoa. Entonces, después se fueron separando, ¿verdad? Y se fueron, edificando nuevas parroquias. Pero eran las parroquias, básicamente el trabajo era misión apostólica, a lomo de mula, a pie, en carros, aquellos jeeps y todo. Los verdaderos misioneros, digamos, los conocí, los misioneros que vinieron porque generalmente todos eran extranjeros. En ese tiempo no habían hondureños. Estaba vos, que te conocí, que estabas empezando tu formación. ¿Te acordás? Sí, bueno, lo recuerdo muy bien. Bueno, pues entonces eran españoles y eran norteamericanos. La mayoría eran de Estados Unidos, ya fuera de San Luis, Missouri o de California. Y los otros eran los jóvenes que vinieron, que comenzaron el proyecto de los misioneros españoles en Honduras. O sea, que lograste encontrar como a 3 generaciones, 3 como vertientes. La de los jesuitas de Missouri, que fueron como los que abrieron la misión en Honduras. Luego los de California y también los misioneros de España. Uh-huh. Y entonces, pero estamos hablando de alrededor de 30 sacerdotes en ese tiempo. Hermanos, porque vinieron hermanos religiosos también, que no eran sacerdotes, pero jesuitas. En algún momento, Sandra, se habla de que a comienzos de la década de los 90, en las reuniones había unos 40 jesuitas, uh-huh, entre presbíteros y hermanos. Hermanos, exactamente. Era bastante. Tengo algunas fotos yo de las reuniones vicariales. Y el otro día precisamente estaba viendo una, creo que del 96 o 97, y la mayoría eran jesuitas, la mayoría. Luego habían unas 10, 12 monjas extranjeras también, francesas, norteamericanas, del Notre Dame, y poquitas hondureñas, ¿verdad? Unas poquitas que empezaban a salir en la congregación de las hermanas Nazarias, de Santa Elizabeth. Pero de ahí, y españolas también, que estaban las de Madre Nazaria. Entonces, en esos consejos vicariales, como nos encontrábamos todos laicos, religiosos y religiosas, entonces se veía que la mayoría, incluso que de laicos, la mayoría de los asistentes eran jesuitas. Después los laicos y después las hermanas, las monjas, ¿verdad? Que eran como unas 10 que asistían a las reuniones. Pero sí, la mayoría, tenés toda la razón, eran los jesuitas, porque los hermanos también asistían a las reuniones vicariales. Sandra, y en este tiempo tan importante, pues, porque te ha tocado pasar un proceso largo de conocimiento, en este tiempo, ¿qué cambios percibes, además de la reducción de los jesuitas, del número de sacerdotes jesuitas, qué cambios has ido identificando, has ido viendo a lo largo de estos, digamos, hablemos de 40 años de la historia de la Compañía de Jesús aquí en Honduras? Bueno, el primero y quizá más importante, Melo, es
el clero autóctono. Ahora tenemos bastantes sacerdotes hondureños, ¿verdad? Desde que se fueron segregando las parroquias, se fueron dividiendo las parroquias. La de Progreso se hizo 3 parroquias, ¿verdad? Las otras 2 parroquias. Entonces, en cada una de esas parroquias fueron entrando las vocaciones que muchos de los jesuitas habían propiciado, que habían fomentado. Todos estos jóvenes los conocí yo cuando estaban de seminaristas, ¿verdad? Incluso aquí había una casa también donde el padre Santi era el encargado de las vocaciones hondureñas. Y entonces, bueno, hoy yo te voy a decir, como yo estuve tantos años alrededor de la Compañía de Jesús, yo me siento un poco rara cuando estoy en las misas de los sacerdotes hondureños, ¿verdad? Todavía extraño el estilo, que no es diferente, pero sí es distinto. Tal vez más sobrio, más... Creo que ahora... más, digamos, cercanía. Más cercanía, pero también ahora lo veo como te dijera, muy eclesiástico, como muy apegado a las normas de la iglesia. Yo los veía más liberales en aquel tiempo, las misas más populares, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo todavía sigo buscando misas con sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Ahorita no, porque no voy ni a las Mercedes. Yo, el tiempo que yo asistí a las Mercedes, porque yo estuve ahí en el Consejo de las Mercedes por muchos años, era porque estaba el padre Fernando Bandeira, que era jesuita, ¿verdad? Pero cuando ya cambiaron con otros, ya las cosas también fueron cambiando. No quiere decir que son malos, tienen muchísima gente y la gente los quiere y todo, pero yo estaba acostumbrada a otra cosa. Sea, uno de los enormes cambios entonces ha sido ese tránsito entre la presencia jesuítica en la misión y en la pastoral parroquial a la presencia diocesana, que por una parte es muy rica, es muy valiosa, porque además antes era un clero más bien extranjero y hoy es un clero más bien autóctono, propio de aquí. Entonces, pero eso, claro, a personas como vos, que han estado tan cercana y que has conocido tan de cerca y has sido parte de este cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, claro, ese es uno de los cambios que personalmente te afectan, pues, porque supone maneras distintas de ver y de relacionarte. Sandrita, ¿hay algún otro cambio ya especialmente en tu trabajo? Como hace un rato nos ibas diciendo que lo de haber trabajado como administradora de un proyecto de desarrollo alrededor del Chile Tabasco, fueron como, y siendo la primera secretaria que tuvo el superior aquí, había sido como los arranques de tu presencia en la Compañía de Jesús. ¿Cómo fueron las otras presencias tuyas y tu participación y tu proceso de inserción en la misión apostólica de la Compañía, Sandrita? Bueno, pues fíjate que al principio mi trabajo era exclusivamente de oficina, aparte de las reuniones vicariales, que yo me involucraba en las cuestiones ya de la iglesia propiamente dicha. Pero mi trabajo aquí era más bien de, ¿cómo te dijera?, de carpintería, digámoslo así, porque estaba centrado alrededor de todo el servicio que se prestaba a la Compañía de Jesús y a las religiosas. Estaba centrado en poder atender las necesidades de todos los que venían a buscar algo a Casa San Ignacio. Un ejemplo te lo doy de mi propia persona. Yo recuerdo que estaba yo de maestrío, como le llamamos a esta etapa de trabajo pastoral antes de ir a la teología, estaba yo en Tocoa. Y entonces comenzamos a editar, a producir un periodiquito, una cosa pequeña que todavía recuerdo, creo que se llamaba, se me olvida en este momento, La Cabulla. Y entonces yo traía los materiales y te los entregaba a vos, y vos incluso te encargabas de
de multicopiarlos en aquello que... En stenciles. En stenciles que le llamábamos. Mimeógrafo. En el stencil, el mimeógrafo, ese era uno de los apoyos. Yo sabía que venía de allá y que contaría con tu apoyo casi de inmediato y eficaz, Sandra. Eso era uno de los servicios que se prestaba. Te entintabas completamente toda, porque la verdad es que era con tinta líquida, y entonces uno se manchaba las manos, la ropa, todo. Pero eran las máquinas que no tenían los demás en las demás obras. Aquí se centraba eso, porque el superior se preocupaba porque se pudiera dar el servicio a la gente. Acordate que no existían celulares, el servicio telefónico era malísimo. ¿Cómo hablaban los jesuitas? A través de una radio de aficionados que se comunicaban en la mañana y se pasaban las informaciones, y de ahí en la noche, y si había algo urgente, pues así era. No había manera de comunicarse de otra forma. Entonces, y como ellos andaban en las aldeas también, era imposible. Entonces, aquí venían a hacer las llamadas para sus países, porque no tenían comunicación. Los españoles, hablar a España, los americanos, hablar a Estados Unidos, ¿verdad? O cuando tenían otro tipo de actividades que hacer que no tenían los recursos para realizarlas en sus lugares en sus lugares de trabajo, pues entonces venían para acá. Y entonces aquí se convertía, como te digo, como en una trucha. O sea, si me preguntan a mí, ¿qué hacías? Pues yo hacía de todo. Yo hacía stenciles, yo quemaba los primeros stenciles electrónicos, aprendí a hacerlos, aprendí a escribir en una máquina IBM. Nada de computadora, ¿verdad? Por eso es que a mí me cuesta tanto lo de la computación, porque cuando ya vine, olvídate, ya era difícil aprender. ¿Te ha tocado transitar, ha sido como de emigrar de una experiencia más bien práctica a la tecnología? O sea que has tenido que mirar mucho. Para que te des cuenta, la contabilidad, el informe, a mí no se me olvida nunca el padre Chicho, que era el superior, pero también llevaba las cuentas. Todos los meses, y eso él lo sabe, el último día del mes venía con el libro que yo llevaba, que era un libro verde, donde yo apuntaba, porque también se vendía vino y hostias. Ajá. Vendíamos el vino, las hostias, revistas, todo lo que salía, toda publicación, ¿verdad? Entonces venía el último día y me decía, vaya Sandrita, vamos a hacer las cuentas. Entonces ya empezaba yo, tanto. Pero estamos hablando de lempiras, ¿verdad? De 20 lempiras, de 15 lempiras, así eran las cuentas. Yo quisiera saber qué pasó con esos libros, porque realmente son parte de la historia. Yo imagino que con todos los cambios de edificio se terminaron perdiendo, porque primero guardábamos, ¿verdad?, en cajas, pero al final no se puede guardar tanta cosa. Pero sí era parte de la historia. Y entonces eso, comparado a lo que es hoy, el llevar un sistema contable que lo puedes hacer directamente con el banco por internet, no tiene nada que ver. Es un cambio como de la tierra al cielo. Un cambio rotundo, ¿verdad? Entonces, pero sí, era interesante. Yo ya venía a darle la cuenta y al final me firmaba él. Me firmaba, tanto entregó Sandra, 97 lempiras, cosas así. Y entonces, bueno, pero eso fue dando vida, poquito a poco. Y yo siento que esa primera etapa en mi vida fue muy interesante. Creo yo que ahí me aprendí a empezar a crecer, ¿verdad? Porque claro, yo venía de Tegucigalpa, venía con una mentalidad distinta, enfrentarme a una realidad que no era la mía, me costó los primeros años, me costó mucho, pero bueno, aquí me fui haciendo Sandra, la Sandra es la que ustedes conocen ahora. Sí, y ya como Eric y como Radio Progreso, ¿qué significó para tu vida y tu trabajo? Pues fíjate que el cambio, esto se origina un poquito antes del Mitch, cuando el Mitch fue en el 98, ¿verdad? Bueno, pues en el 97 fue cuando se comenzó con proyectos de investigación aquí en el ERIC. Yo no era todavía administradora, era secretaria del padre Falla en ese tiempo. Era secretaria del padre Falla. Entonces,
empezaron, como el hombre es antropólogo y le gusta mucho lo de investigar, entonces empezó con la investigación en la vida de la maquila, las condiciones de trabajo de las maquileras, que empezaba esa industria de la maquila. Y también el problema de las maras y pandillas. Entonces se comenzó con ese trabajo. Entonces ahí fue cuando el padre Falla dijo, Sandra, ¿te gustaría mejor administrar todo lo que era el ERIC para poder, porque ya había dinero de por medio, ¿verdad? Y ya con proyectos. Ya no eran 97 lempiras. Ya no eran 97 lempiras, sino que ya eran proyectos grandes que había que llevar y que había que dar informes y todas esas cosas. Entonces, así entré yo en la administración. Así fue como entré. Claro, con un equipo de apoyo, ¿verdad? Porque contadores y todo eso, no era yo que llevaba la contabilidad, pero sí era el administrador y quien daba la cara pues en esas cosas, ¿verdad? Entonces, de esa parte, de ese momento, después viene el Mitch. En el Mitch fue ¿cómo te dijera? Otro huracán, porque ahí sí, yo acostumbrada a cierta independencia, soledad, porque hubo tiempos en que yo estuve completamente sola aquí en estas oficinas, ¿verdad? Los superiores viajaban mucho, iban a El Salvador a reuniones, iban a una serie de cosas, y yo quedaba encargada de todo. Entonces la gente, a mí era que me buscaba para todo. Acuérdate que aquí se hacían las cartas para la residencia de la gente. Aquí se hacían las cartas para el permiso de sacar los carros de todo el departamento y de Colón. Los permisos para sacarlos del país. Entonces, todas esas cosas la gente siempre venía. Pues entonces, cuando después del Mitch empieza a llegar una serie de voluntarios jóvenes, esto se va poniendo cosa seria, ¿verdad? Entonces, claro, a mí era impacto grande porque yo no estaba acostumbrada a aquello. Yo ya tenía mis ciertos años, ya había pasado mis años de juventud, digámoslo así. Y entonces tuve que empezar a interactuar con un montón de gente joven. Y mírame lo que, gracias a Dios, no sé si fue por mi forma de ser, siempre tuve buenas relaciones con todos esos muchachos. Habían jesuitas jóvenes, habían alemanes, franceses, de todas partes, que vinieron a ofrecer sus servicios para la reconstrucción. Y como en ese tiempo a la compañía se le asignó la reconstrucción del municipio de Progreso, que fue cuando vos volviste para acá a hacerte cargo de ese proyecto, ¿verdad? Mientras fue la reconstrucción, que fue una cosa escandalosa, nada que ver con lo que había sido el FIFI, ni nada que ver con lo que ha sido la ETA o la IOTA, nada de eso no tiene nombre. Entonces, sin embargo, pues tuve yo la oportunidad de conocer y de tratar con tanta gente joven y se fue incorporando mucho más personal porque los proyectos empezaron a fluir y empezaron a necesitarse y llegamos a ser 60, 70 personas, ni recuerdo cuántos, era un personal exagerado, pero era un ambiente de camaradería, cada quien aportaba lo de su país, sus conocimientos, su trabajo, bueno, una cosa bonita, ¿verdad? Pero claro, para mí tuvo que ser un proceso también de adaptación. Entonces, ahí ya empezó esa nueva etapa. Luego llegamos, después de la reconstrucción, que ya todo volvió a la calma, ¿verdad? Ya estaban las colonias, San Jorge y todo lo demás construido. Es cuando aparece vos como superior, aquí en el 2001. Antes de eso, yo tuve la oportunidad de participar en el 2000 de ese plan apostólico del famoso libro negro de la OPA, la Oficina de Planificación Apostólica, que vos eras el responsable. Entonces, para mí ese fue un abrirme al mundo, porque yo no había conocido a nadie de la Compañía de Jesús fuera de Honduras. Pero claro,
como me incorporaron ahí, entonces yo empecé a viajar a El Salvador y ahí era el encuentro con la gente, laicos, sacerdotes, religiosas de todos los 6 países de Centroamérica. Y entonces eso para mí fue, bueno, un abrir de ojos y un despertar muy fuerte, ¿verdad? Y que me cambió la vida también. Después que la OPA terminó y el libro negro se empezó a implementar. El plan apostólico el plan apostólico, que era para 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí también empezaron transformaciones en la vida. Y para mí, una de ellas, Melo, era las oportunidades que se le dieron a los laicos, que yo las valoro muchísimo. Sin afán de que se vayan a sentir mal, ni mucho menos, pero antes de ese tiempo, siempre los laicos éramos como empleados de la Compañía de Jesús. Éramos, sí, eso, como empleados. Siempre el superior, los demás jesuitas estaban por encima de nosotros. Después de ese compartir el plan apostólico nuevo que se implementaría, entonces, y que tuvimos que divulgarlo a todas las obras de la compañía, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a ver que también los laicos éramos considerados partes de una misión que se compartía con los jesuitas y que los jesuitas aportaban su parte, pero nosotros los laicos también aportábamos la nuestra. Entonces eso ya era una relación diferente. Y en todas las obras de la compañía se empezó a notar eso. A algunos les costó más que a otros, pero yo aquí sí noté el cambio porque empezamos a tener ya participación en las reuniones donde se tomaban decisiones, donde se consultaba a los laicos, que anteriormente, pues eso era, Sandra, tenés que hacer eso. Sí, pero ya después éramos parte de un equipo, éramos parte de un consejo donde nos pedían la opinión, donde podíamos decir, ¿nos parece o no nos parece? ¿Verdad? Entonces, ahí cambia la relación ya de laico. Hasta ahí, más participación, ya hubo laicos en cargos de dirección, en cargos de administración de fondos como muy, muy fuertes, muy grandes, y como más confianza en el laico. Y yo creo que reconocer un poco que también como personas nosotros teníamos algo que aportar, y eso se reflejó en el Papa. Entonces podríamos decir que ha habido como un proceso de un trabajo con la Compañía de Jesús a partir de la relación más directa con jesuitas. Luego aquí experimentaste ese proceso a la presencia del clero diocesano y después a vivir la experiencia de la Compañía de Jesús, pero mucho más amplia, propiamente el cuerpo apostólico, jesuitas y laicos y laicas, buscando e incorporándose a la misma misión. Sandrita, como en los tiempos bien sabes que son tan limitados en la radio, una última palabra de por dónde sientes que debemos ir avanzando hacia nuevas etapas en este compromiso de la misión apostólica. Bueno, pues yo creo que, mira, para mí, Melo, yo te voy a ser sincera. Yo en los últimos años me he identificado mucho con la espiritualidad ignaciana, que fue una opción que se nos dio a los laicos en el año 2008. Bueno, ya antes de eso ya empezábamos a tener nosotros formación socioreligiosa, porque ya habíamos organizado hasta el departamento socioreligioso aquí en el ERIC. Pero también ya teníamos formación, cursos, talleres de crecimiento personal, retiros espirituales, que antes no se nos daban, mucho menos ejercicios espirituales. En el 2008, el padre Santi con el padre Sebastián,
Elvira, fueron los que comenzaron los ejercicios de la vida ordinaria aquí en Progreso. Entonces yo fui de las primeras a ser invitadas, en la primera promoción, digámoslo así, ¿verdad? Entonces yo me he identificado mucho con eso y yo no sé por qué yo siento que de alguna manera, mi trayectoria en el ERIC, en la radio, ha sido como cumplir con la voluntad de Dios. En aquel tiempo yo ni conocía la palabra, ¿verdad? Para mí era, trabajar y vivir de eso, pues sí. Entonces, pero cuando uno ya se mete en la espiritualidad, entonces es como que vas descubriendo cosas, que Dios te habla de otra manera. Entonces hay que ir buscando la voluntad de Dios. Entonces yo digo, mi tiempo, mi trayectoria desde el ERIC, con la felicidad que yo viví aquí, en el ambiente, con el deseo de servir y de recibir tanto a cambio, era como estar cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces ahora fíjate que me inclino mucho por esa conversión que hay desde la espiritualidad ignaciana. Porque yo siento que cuando uno descubre ese amor tan grande de Dios para uno, y ese amor lo podemos compartir y dar, y lo tenemos que dar, no es que lo podemos, lo tenemos que dar, tenemos que trabajar junto con el otro por amor, para que el reino de Dios sea una realidad en medio de nosotros, buscando la fe, la justicia y ahora pues todo lo que tiene que ver con el bienestar común, lo que tiene que ver con que el hermano, que no haya esa división tan grande entre los marginados y los poquitos que se han apropiado de nuestro país, ¿verdad? Y que no debería ser así. Entonces, cuando yo siento que alguno de mis acompañados va transformando su corazón, sus actitudes, su forma de ser, que eso transforma su vida, transforma su entorno familiar, transforma su ambiente de trabajo y también transforma con el testimonio las comunidades y el deseo de poder trabajar junto con otros que estén viviendo lo mismo. Entonces, cuando eso se consigue, creo yo que es lo que Silvio Rodríguez dice con aquella canción, solo el amor es quien transforma el barro. El barro transforma el barro. Entonces, a mí esa canción me encanta porque habla del amor, y el amor creo que es el sentimiento que transforma, que es el sentimiento que hace cambiar a la gente, que hace que uno sea mejor, que uno quiera parecerse a Jesús, que uno quiera cambiar su vida y dejar atrás esa vida que antes no conocíamos. Solo el amor convierte en milagro el barro. Gracias, Sandrita, por estar con nosotros, de veras, en esta ventana, en este fin de semana. Ha sido un regalo, tenerte. Gracias, amigos y amigas, por darnos la oportunidad de haber llegado a sus hogares o haber llegado al lugar donde usted se encuentra. En este fin de semana que hemos tenido a Sandra Zelaya, una presencia histórica, laical, en la vida de la Compañía de Jesús y de la Iglesia, aquí en el Departamento de Oro. Gracias por estar con nosotros. Nos seguiremos encontrando en otra emisión de Compañía de Jesús, Voces Apostólicas. Compañía de Jesús en misión. Voces Apostólicas. Eres tú